Bienvenidos al 8º capítulo de El Hilo Rojo de la Economía, el podcast de Antonio Aracle. Hola, buenas. Arrancamos así el 8º episodio del Hilo Rojo, nuestro podcast semanal sobre economía, finanzas, macro y micro, y la realidad que transitamos en la Argentina, sobre todo en el plano económico. Hoy me acompaña Sandra otra vez, que parece que tiene hambre. Bueno, vamos a hablar de dos temas hoy. Por un lado, estuvimos en la semana bastante movidos con la cuestión de las aperturas de las importaciones y la defensa de la industria nacional, esa tirantez o esa tensión que se produce entre un Estado que defiende a sus habitantes para que paguen precios razonables por los productos que consumen, y una industria que defiende sus posiciones en la Argentina, sus inversiones y el empleo que generan. ¿Y cómo debería dirimirse ese aparente dilema o esa aparente dicotomía? Por otro lado, también vamos a referirnos a algo que se viene conversando hace mucho, que es esta cuestión del dólar barato, de cómo influye en la competitividad, y de algo que venimos en los últimos días en Twitter manejando bastante, que es la enfermedad holandesa, y cómo podemos relacionar lo que nos está pasando a nosotros con lo que le pasó a Holanda allá por los años 60-70. Bueno, vamos a comenzar entonces por el tema de la apertura de las importaciones, algo que lo anunciamos en este podcast. Tal vez muchos de ustedes se acuerden que dijimos que se venía una señal para la clase media alta, en materia de brindarles una herramienta para que puedan consumir tecnología y ropa, indumentaria, y algunas cosas más, a través del correo puerta a puerta, couriers conocidos como Amazon o algunos otros, tiendas internacionales que ofrecen claramente productos que cuando los vamos a comprar acá en la Argentina nos cuestan el doble o el triple. La forma en que el gobierno da esta señal a la clase media es diciéndole, bueno, hasta $400 por envío, y vas a poder hacer 5 envíos como estos al año, por lo tanto serían unos $2.000 al año, pero 400 por vez. No te voy a cobrar aranceles. Tenés hasta $3.000 para traer, pero por los primeros 400 no te voy a cobrar aranceles. Por el resto, dependiendo de lo que traigas, te voy a cobrar los aranceles. Y en todos los casos te voy a cobrar el IVA, que es del 21%. Cuando uno compara ciertos productos donde tenés claramente una diferencia de 100 o 200%, que tengas que pagar nada más que el 21% de IVA, ¡amo!, la verdad es que vuelve a este esquema muy interesante y te da ventajas notables, sobre todo cuando en tu actividad te tenés que equipar. Por ejemplo, comprarte una computadora, un smartphone, un electrodoméstico, ropa, etc. Por supuesto hay que hacerlo esto teniendo dólares MEP en tu cuenta bancaria. No se te ocurra pagarlo especificado en la tarjeta de crédito con el dólar tarjeta, que vale 1.600 pesos, porque lo vas a terminar pagando un 50-60% más y se te va a diluir mucho la ventaja justamente de este sistema. Todavía no está operativo, va a ocurrir durante diciembre, y creo que es una buena iniciativa, primero para darle a la población una buena idea de lo que valen las cosas que se consumen en otros países del mundo más competitivos que nosotros. Segundo, también para ponerle cierto picante y darle cierto manto de realismo a quienes importan acá y tienen márgenes muy grandes, o a quienes producen y ponen precios dislocados, de que hay una necesidad de que compitan con otro mundo. Todavía a una escala muy baja, porque es para particulares y algunas empresas muy puntuales en alguna línea de producto muy puntual, con algunos cupos,
pero empieza a abrirse una ventana interesante para los consumidores y de atención para las empresas. Por otro lado, este tema desató otra suerte de debate, polémica, entre quienes dicen, bueno, pero esto está mal porque así se van a cerrar muchas empresas y va a quedar mucha gente sin empleo. Primero quisiera decirles que dudo mucho que puntualmente este tema vaya a generar esa consecuencia, sino que en todo caso es una primera puerta bastante chica que se abre para generar un estado de concientización tanto en la población como en las empresas. No hay una apertura a mansalva de la economía, como existe en muchos otros países del mundo, en relación al comercio exterior, que podría sí cambiar definitivamente las reglas del juego y generar problemas de desempleo, por lo menos en el corto plazo, o incluso en el mediano también. No es eso. Pero, ¿y si fuera eso? Porque este es el otro planteo que surge. ¿Por qué debemos someter a los 50 millones de argentinos a comprar un auto por el doble de lo que vale en otros países, a comprarse ropa por el doble o el triple de lo que vale en otros países? Lo mismo con los medicamentos, lo mismo con la tecnología particularmente. Supuestamente bajo el argumento de que de esa manera se defienden los puestos de trabajo de esas personas. Yo creo que es un grave error someter a toda la población a pagar las cosas tan caras cuando hay otros países que son mucho más competitivos que nosotros. Entonces a la pregunta de, bueno, pero es que nos vamos a quedar sin industria, vamos a perder todas las fuentes de trabajo, la gente se va a quedar sin empleo. Mi respuesta es, hay que manejar la transición del corto plazo, pero sin dudas que hay que ir hacia allá en el mediano y largo plazo. Porque es lo que hacen todos los países desarrollados del mundo. Eligen cuáles son las industrias que tiene sentido apoyar y que van a requerir poco apoyo porque en general tienen ventajas competitivas y comparativas en relación a otras naciones. Les pongo un ejemplo fácil, que me van a entender rápido. La agroindustria. Argentina creo que es el país más competitivo que existe en materia de biotecnología, producción de commodities, producción de carne, producción de harina y de aceite. ¿Pero por qué? Bueno, primeramente porque tiene ventajas naturales, ¿no? Básicas, tierras muy fértiles, productores con mucho know-how. ¿Qué significa esto? Que saben cómo producir. Existe tecnología. Tenemos los mejores biotecnólogos que entienden cómo funcionan esos eventos transgénicos combinados con los materiales que existen por mejoramiento genético para producir los mejores cereales de la manera más eficiente. Digamos, toda esa competitividad llega a tal punto que los productores sometidos a una carga fiscal inédita, en el caso de la soja 35% de la venta, no de la ganancia, logran igual tener una rentabilidad muy finita, pero aún así poder seguir operando. Hay otros sectores, clásico, más fácil de entender, es el textil, donde claramente esto no se da. Competir con países que tienen una mano de obra muy abundante y muy barata, sobre todo en Asia, para el caso nuestro en Argentina, es imposible. Sobre todo que la indumentaria es una producción muy mano de obra intensiva. Entonces, en esos casos hay que tomar decisiones que tal vez puedan ser un poco dolorosas, pero que impliquen señales para que quienes están en esas industrias comiencen a reposicionarse en nichos más competitivos o a repensarse como proveedoras de insumos o de servicios vinculadas a otras industrias que sí son competitivas. Yo mencionaba el caso de la agroindustria, pero les digo otras de las que están surgiendo y que van a crecer en los próximos 10 años de manera muy importante, como son la producción de hidrocarburos, la de gas, la de litio
y la de cobre. Sin mencionar, por ejemplo, la producción de alimentos, que Argentina podría ser un player mucho más importante, ya no solo en lo que son materias primas, sino en la integración vertical de la producción de alimentos, y por supuesto las ciencias del conocimiento, todo lo que tiene que ver con servicios de informática y de tecnología, donde tenemos claramente talento para eso, y lo prueban empresas como Mercado Libre y Globant, que son unicornios líderes en sus respectivos segmentos que prestan servicios en todo el mundo. Convertirse y repensar a los trabajadores que hoy trabajan en industrias que no son competitivas, a cómo los podemos capacitar para que empiecen a ser esas pymes proveedoras de estas otras industrias y que los trabajadores se puedan posicionar también como capacitados y hábiles para trabajar en esos segmentos, es algo que lleva algún tiempo y que requiere cierta planificación. ¿Cuánto de esa planificación es central desde el Estado? ¿Y cuánta debe hacerse desde el propio sector privado a partir de las claras señales que reciba desde el Estado? Señales que tienen que ver con incentivos económicos, impositivos, de mercado. Bueno, esa es una discusión, sobre todo en un esquema como el de la Argentina, donde los empresarios en los últimos 30 años han sido llevados de las narices por el Estado, diciéndoles vengan para acá, vayan para allá, te voy a dar esto, te concedo tal beneficio, etc. Ese es un tema no menor que habrá que resolver y habrá que ver cómo se maneja desde las altas esferas. El otro tema vinculado a este es que muchos de esos empresarios dicen, me pasó anoche en Duro de Domar, estuve como panelista. Entonces lo que vos decís yo puedo estar de acuerdo, pero es tramposo plantearlo sin aclarar que el dólar está recontra bajo. Bueno, déjame darte una mala noticia. Y es un dólar con cepo, es un dólar toqueteado por el gobierno. Ahí yo les digo a mis clientes, siempre, desde el trabajo de consultoría que hago, y lo comenté anoche en la televisión, tengo una mala noticia para los que creen que el dólar está artificialmente pisado y están esperando que una devaluación mágica solucione, como ha pasado en los últimos 30 años, los problemas de falta de competitividad de la Argentina. No va a pasar, primero porque no forma parte del ideario libertario, y segundo porque es difícil en un país como la Argentina, con una dolarización de su economía de facto tan impregnada, que realmente surta efecto de competitividad una devaluación, porque solo ocurriría si no pasa a precios. Y en Argentina siempre una devaluación termina pasando a precios y en ese caso la competitividad desaparece. Pero además, y esto hablaba al comienzo del podcast, en la introducción, nosotros estamos en el umbral de padecimiento de una enfermedad nueva para la Argentina, no en el mundo, que es la enfermedad holandesa. ¿Y de qué se trata esto? Esto surge en la década del 60, 70 en Holanda, cuando descubren justamente una mina de gas natural enorme que cambiaría la historia económica, sobre todo macroeconómica, e industrial y de desarrollo de Holanda por los siguientes 50 años. ¿No les recuerda un poco lo que está pasando ahora en Vaca Muerta? El yacimiento enorme de gas que acabamos de descubrir. Pero no solo eso, agréguenle las reservas de litio y ni hablar del cobre, del que se piensa que podría ser la nueva soja argentina. Es decir, que en los próximos 20, 30 años Argentina va a tener una cantidad excedente de dólares, producto del consumo energético o del balance energético entre lo que se consume y lo que se exporta. Ya en el año 2025 esto va a ser de 15.000 millones de dólares mayor al del 2024. Pero si uno hace una proyección para los próximos 20 años, esa situación se exacerba todavía mucho más. Entonces, ¿qué significa y por qué enfermedad holandesa? Bueno, porque de no manejarla bien, tiene efectos complicados en la competitividad. Porque justamente te genera de base un tipo de cambio muy bajo que dificulta a los sectores que no son tan competitivos
hacerlo y a poder seguir exportando. Y aparte acelera y desnuda esa falta de competitividad en algunas industrias y obliga a una reconversión y a repensar esos sectores. Y esto es lo que va a pasar en la Argentina. Hay muchos que van a tener que reconvertirse y repensarse, y esto tiene que ser un trabajo bastante coordinado entre las autoridades, sobre todo la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Economía, la Unión Industrial, las empresas en general, sobre todo con señales y reglas claras. Pero también hay aspectos que pueden tener que ver con la micro, con los tiempos que se necesitan de flexibilidad para esas transiciones. En algunas industrias puede ser un poco más. Yo les digo sinceramente, a mis 60 años, desde chico, que cada vez que se intenta una apertura económica, las empresas siempre dicen que no están preparadas. Es decir, que si vamos a tomar esto al pie de la letra, probablemente nunca podamos ser un país abierto económicamente, ni siquiera en aquellas industrias donde tenga sentido hacerlo. Pero creo que esta vez no se va a escapar. Milei vino a cambiar las reglas del juego y hacer un cambio cultural profundo, y este no es un tema menor. Así que me parece que vamos hacia ahí. No creo que tengamos que tener miedo, tenemos que estar atentos. Si tenés una empresa, un emprendimiento, fíjate bien dónde está tu negocio, si tiene sustentabilidad a largo plazo. El Estado seguramente va a ayudar, como dijo el otro día, va a seguir con la motosierra, bajando el gasto, y eso le va a permitir seguir bajando impuestos, que te va a devolver alguna competitividad. Pero parte del trabajo es tuyo. Si estás metido en una industria que a largo plazo no puede competir en el mundo, es muy probable que tengas que reconvertirte, repensarte y mudar tu negocio o tu pyme hacia otro lugar, hacia otra industria. Así que recapitulando, pensemos en que el dólar no está artificialmente bajo, que tal vez estemos transitando una enfermedad holandesa y que eso significa que vamos a tener un dólar de piso bajo por muchas décadas, y que nos obliga a repensar nuestros negocios. Y la apertura económica, lo que pasó con Amazon y esta señal para la clase media, es un primer llamado de atención, es un regalo para la clase media, donde el gobierno dice también nos acordamos de ustedes, y es un llamado de atención también para las empresas, para que sepan que sus clientes están empezando a saber cuánto valen las cosas realmente en el mundo. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio número 8 del Hilo Rojo. Espero que lo puedan ver por YouTube o que lo escuchen por Spotify. Y si seguimos acá con Sandra, nos vamos a ver la semana que viene. Bye bye.